con nosotros esta noche de viernes. Hoy es 15 de marzo del año 2019 y transmitimos con mucho gusto para todos ustedes desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo, endoscopista, y estamos transmitiendo desde el centro histórico en la capital del estado de Veracruz, desde el estudio central de Revista Sin Recreo, y desde este lugar les enviamos muchísimos saludos a todos quienes en este momento se están enlazando a través de nuestra plataforma en www.emcs.com.mx, asimismo en revistasinrecreo.com y en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud por Facebook Live. Este programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, es el único programa del género médico en llevar para todos ustedes información médica de calidad, actualizada en voz de expertos, especialistas, calificados y certificados para todo el estado de Veracruz, para la República Mexicana y para varias ciudades del extranjero. Esta noche tenemos preparado un programa muy importante de salud pediátrica, para lo cual están cordialmente invitados a quedarse durante esta hora, que promete de verdad tener información sumamente valiosa e importante para el cuidado de su salud y la de todos sus seres queridos. Así que sean bienvenidos, muy buenas noches, y vamos a presentar al invitado de esta noche, por favor. Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud presenta al invitado de esta noche. Pues esta noche tengo el gusto de presentar para todos ustedes al doctor Saúl José Cadenas Vicarte, quien es especialista en cardiología pediátrica, bueno, primero con la especialidad en pediatría y posteriormente dentro de esta disciplina, doctor Saúl José, la subespecialidad, por llamarse de esa manera, en cardiología pediátrica. Pues bienvenido, buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por invitarme, estoy aquí para servirles. Y nos da mucho gusto porque siempre hemos dicho que nuestros invitados, de una u otra manera, gracias a esa preferencia que usted tiene, pues obviamente dejan muchas actividades pendientes que hacer por acudir a nuestro programa, por llevar para todos ustedes la información que justamente esta noche pues vamos a tratar. Y es que hoy justamente vamos a platicar con el doctor Cadenas Vicarte sobre un problema que a veces consideramos que es poco frecuente en los niños, que inclusive a veces desconocido para muchos padres, para la propia familia, para la sociedad en general, como son las cardiopatías congénitas o las enfermedades del corazón. Y es que esta parte pues es muy importante, tomando en consideración que muchos de los problemas que hay en los pequeñitos llegan a desconocerse hasta que dan las primeras manifestaciones o los primeros síntomas. Sin embargo, debo aprovechar para decir para todos ustedes que nuestro invitado, el doctor Cadenas Vicarte, es especialista en cardiología pediátrica por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital de Cardiología número 34 de Monterrey, Nuevo León, con aval universitario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, bueno, él labora como pediatra en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, y en el Hospital Regional allá en la misma ciudad. Sí, señor. Entonces, doctor, pues es un gusto y de verdad que bueno, hoy vamos a aprender muchas cosas relacionadas con este problema de salud, y yo quisiera primero que nada preguntarle, doctor, sí, ¿qué es una cardiopatía congénita? ¿Cómo entenderlo? ¿Hablamos de una enfermedad hereditaria? ¿Hablamos de una enfermedad que se adquiere? ¿O cómo entenderlo? No es hereditaria propiamente dicha. O sea, claro, algunas cardiopatías congénitas sí tienen factor hereditario, sí, pero congénito en sí es de que se forma in útero. Eso es. Es de que desde que se está formando, de que está la información para formar el embrión, sí, ya hay alguna condicionante para que forme alguna malformación en el corazón. Claro. Es decir, el niño nace con la enfermedad. Eso es. Este es un proceso, lógicamente, doctor, que se da como parte de un desarrollo anormal, de alguna circunstancia que muchas veces queda la duda, porque comentan que a lo mejor ciertos medicamentos, ciertas circunstancias, bueno, mitos y realidades relacionadas con todo esto, que muchas veces llega a generar que los propios padres digan, es que ocurrió tal situación y por eso quizá mi niño tiene este problema. ¿Cuánto de todo esto, doctor? Y no tanto por adelantarnos pues a ciertos factores que están relacionados con este problema, pero ¿cuánto realmente
depende de un solo factor, depende de varios factores. ¿Qué es lo que influye o interviene para que se presente un problema cardiológico en los niños? Bueno, sí hay factores genéticos asociados. Es más, hay una rama de la cardiología pediátrica que es cardiogenética. Okay. Y estudia la relación que hay en enfermedades genéticas con cardiopatías congénitas. Claro. Entonces, claro. La enfermedad genética más común en el mundo es el síndrome de Down. Bueno, el síndrome de Down llega a tener hasta el 50% de afectación cardiológica. Es decir, hasta la mitad de los niños con síndrome de Down pueden estar enfermos del corazón. Sí. Algunas otras alteraciones genéticas, como el síndrome de Turner, el síndrome de George, lo que es una microdeleción en el cromosoma 22, el síndrome de Noonan, se relacionan muchísimo con cardiopatías, con algunas específicas. Claro, claro. Pero cuando no hay alguna alteración genética, cuando el niño está perfectamente bien de sus genes, la gran mayoría son idiopáticas. Es decir, no se sabe por qué. No sabemos por qué razón ocurrió, si fue causal de la mamá, causal del papá, o una situación del destino, pudiéramos decir. Sí, es que muchas veces es cuando se está formando el corazón. Estamos hablando de la semana 4, de la semana 4, la semana 8. Sí. Hay alteraciones en la rotación del tubo cardíaco, hay alteraciones en la formación de los tabiques del corazón. Claro. Y no se relaciona hasta el momento con algo específico, solamente pues idiopático. Hay otras que sí se relacionan con medicamentos. Está la enfermedad de Epstein, que es una atrialización del ventrículo derecho, que es una implantación baja de la válvula tricúspide. Esta sí se ha relacionado con la administración de litio en la madre, por enfermedades de tipo psiquiátrico, ¿no? Claro. Pero no hay más de dónde agarrar, y casi todas son idiopáticas. Claro. Aquí el factor principal y que yo trato de entender, doctor, es que una vez se presenta este problema y lógicamente conociendo que hay distintos tipos de enfermedades del corazón en los niños, y que lógicamente personas con la experiencia como usted para detectarlas, atenderlas a tiempo y sobre todo tratarlas, pues tienen ya esa formación, pues por eso lo comento, porque es algo muy importante que todos quienes están siguiendo nuestra transmisión esta noche deben conocer. Porque estas enfermedades muchas veces sí llegan a dar alguna manifestación, hablemos inicialmente signos, síntomas, porque hablamos de bebitos recién nacidos, que no van a decir me duele o no puedo respirar o siento algún malestar, pero a veces es tan difícil para los padres tratar de identificar que estos factores están presentes, porque efectivamente lo decía usted, ¿no? Mamá sana, papá sano, pues esperamos que el bebé sea sano también. Sí, claro. Pero en este ámbito, doctor, cuando comenta usted de los niños que nacen con alguna pues alteración cromosómica, pero de los niños que nacen normalmente, ¿se establece un porcentaje que pueda tener relación con estas pues malformaciones del corazón? Sí, hay una estadística a nivel mundial que es 6 por cada 1000 nacidos vivos. Okay. En México varía de 2 hasta el 12, por cada 1000, no por ciento, por cada 1000 nacidos vivos. 1000 niños. Y nos da media de 6, sí, son muy pocos. Claro. El punto tiene razón, a lo mejor lo hemos comentado siempre con respecto a las estadísticas, ¿no? Porque dice uno, bueno, 1000 nacidos vivos, a lo mejor es como una moneda al aire, a quién le va a tocar, pero va a haber 6 que van a tener un problema de esa naturaleza y en los cuales se debe prestar especial atención. Ahora, doctor, no solo en la experiencia, sino en la situación universal de este tipo de enfermedades cardiológicas en los niños. Ya decía algunas de estas enfermedades que son pues las convencionales, pero hay algunas que son más frecuentes. Háblese de niños que nacen con trastornos cromosómicos, niños que nacen normales. ¿Cuáles son esas que usted ha tratado más frecuentemente o que son muy convencionales, de tratar en la pediatría, cardiología pediátrica, pues? Aquí depende si el niño es de término o prematuro. También tiene que ver. Y también tiene que ver si estamos en una ciudad a nivel del mar, con una altitud media, 500, 700 metros, o una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? 2000 metros, no sé, Toluca. Sí, claro. Por la presión parcial de oxígeno. Si nos vamos a ciudades altas y bebés prematuros, lo más común es que encontremos una persistencia del conducto arterioso, que es una arteria que comunica a la arteria pulmonar con la aorta y que es necesaria durante la formación fetal.
para que pueda haber flujo sistémico. Intercambio. Pues. Para que pueda, es como el ventrículo izquierdo, casi, el corazón izquierdo no se ocupa casi en la vida fetal, o se ocupa únicamente para satisfacer el cerebro. Entonces todo lo demás el cuerpo lo toma el corazón derecho, por las condiciones de la circulación fetal. Entonces, el conducto arterioso es necesario para que haya flujo hacia la parte inferior del cuerpo. Sí, claro. Pero una vez que nace el bebé, ese conducto se debe cerrar. Bueno, los prematuros no lo pueden cerrar adecuadamente porque ese conducto depende mucho de prostaglandinas y depende mucho de oxígeno. Claro. Y el tejido del prematuro no está maduro y no tiene los receptores apropiados para poder cerrar el conducto. Eso es. Entonces, si la pregunta directa es, ¿cuál es la más común en México? Es conducto arterioso. Eso es. Pero en el bebé de término y en ciudades bajas y a nivel mundial, la patología más frecuente es la comunicación interventricular, que es un hoyo en el tabique interventricular que comunica la cavidad izquierda del corazón con la cavidad derecha. A nivel ventricular, que son las partes del corazón que van a contraerse, que son las que exprimen el flujo. Y mandan el flujo de sangre a todo el cuerpo, pues, claro. El izquierdo y el derecho a los pulmones. Claro. Es decir, dos problemas, diríamos, serios con relación a esto. La persistencia del conducto arteriovenoso y la comunicación interventricular. Sí, son los más frecuentes y pueden ser graves dependiendo del tamaño. Sí. Y las resistencias vasculares pulmonares. Depende del tamaño y de cómo esté la presión pulmonar. Pero también pueden ser muy leves si los hoyitos son chiquitos, ¿verdad? Si el conducto es chiquito, eso puede inclusive no dar manifestaciones críticas más que el soplo. Hay patologías más graves, hay malformaciones realmente donde los vasos están cruzados, salen dos de un solo, o solamente tienen una sola cavidad, un solo atrio, un solo ventrículo. Claro. Pero son menos frecuentes. Sí, por supuesto. De manera que esta información, y lo digo porque realmente es algo, pues si no inquietante, algo muy interesante de conocer, qué factores estos, tan importantes que tienen que ver con la altura, la oxigenación, el embarazo de una mujer a nivel del mar, cómo varía conforme sube en cuanto a, diríamos, altura como la Ciudad de México o ciudades mucho más altas. Sí, claro, Pachuca, por ejemplo. Sí, por la misma circunstancia. Y es ahí donde dicen, ¿no? El problema de un embarazo no es nada más el embarazo, sino todo el entorno, las circunstancias, incluso geográficas, para evitar en un momento determinado este tipo de problemas. Ahora, lo comenta, doctor, en cuanto a estadísticas generales. Hablamos de el medio en el que ahora usted atiende, pues, no solamente el estado de Veracruz, que tiene diferentes altitudes y situaciones geográficas, pero ¿cómo andamos nosotros aquí con relación a estas enfermedades o cardiopatías? Lo que más he visto en Poza Rica, en el hospital regional donde yo laboro, lo que vi en la UMAE, en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Seguro Social en Veracruz, y aquí en la consulta particular, son, yo creo que sí, comunicaciones interventriculares, algunos defectos de los cojinetes endocárdicos, canal atrioventricular, pero eso se relaciona mucho con síndrome de Down. De hecho, va de la mano con el síndrome de Down. Con síndrome de Down. Y conductos arteriosos, sí. Eso es. Hemos visto patologías más serias, son menos frecuentes, pero son letales, ¿no? A muy corto plazo los bebitos fallecen después de nacer. Es decir, no son compatibles de alguna manera con la vida. No, son compatibles sin útero. Por el tipo de flujo sanguíneo que tiene el feto. Pero una vez que nacen tienen que ocupar los pulmones, los bebés, y que la circulación se tiene que hacer en serie, ir del ventrículo derecho a los pulmones de regreso y salir por el ventrículo izquierdo, es cuando colapsa circulatorio. Y más si hay una obstrucción a la salida izquierda, porque lo que hemos visto, el doctor Arturo Roldán, con el que estoy, y un servidor, en la 11 y en Poza Rica, son hipoplasias del ventrículo izquierdo, es conducto ventrículo izquierdo hipoplásico. Chiquitos, no desarrollados. No se desarrolla y no se desarrolla la aorta. Sí, pues estamos... Es una obstrucción al flujo sistémico. Claro. Sobre todo, y asumiendo pues que efectivamente, como lo dice nuestro invitado, que la mayoría pues están asociados a trastornos pues cromosómicos, malformaciones congénitas de esta naturaleza, pero bueno, creo yo que no se excluye a los niños que nacen de alguna manera, diríamos, bien en cuanto a sus características, hablamos que genéticas, fenotípicas en este caso,
porque al final de cuentas vale la pena hacer una revisión y hacer un chequeo muy detallado y con un especialista experto en este tipo de situaciones, porque bien vale la pena saber las condiciones, no nada más del nacimiento. Seguramente más adelante durante el desarrollo de la entrevista tendremos más información muy importante y muy valiosa que nuestro invitado nos estará compartiendo. Y bueno, de momento nosotros tenemos que hacer el primer corte de este programa. Vamos a ir a una pausa muy breve, no se vaya, el programa promete todavía lo mejor de esta noche, así que estamos de regreso con todos ustedes en breve. Estamos de regreso con todos ustedes en este su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y esta noche estamos charlando de verdad en una plática, y lo debo decir así, muy amena, muy importante, muy interesante de tratar esta noche con el doctor Saúl José Cadenas Vicarte, especialista en cardiología pediátrica, con quien charlamos justamente todo lo relacionado con las enfermedades cardiológicas o cardiopatías congénitas en los niños. Y bueno, en este primer segmento que prácticamente concluimos hace unos minutos, doctor, veíamos todos los factores asociados, las cuestiones estadísticas, las cardiopatías más frecuentes relacionadas con cuestiones que pueden ser quizá a veces tan simples de entender como decir un embarazo a nivel del mar, un embarazo en una altura mayor. Todo influye al momento de la formación del producto o del nuevo bebé que se forma pues obviamente en útero o dentro de la madre, y que esto influye pues en el tipo de problemas que estamos comentando. Decíamos justamente antes de irnos al corte, doctor, que hay dos tipos de enfermedades cardiológicas que son más frecuentes: la persistencia del conducto arteriovenoso y la comunicación interventricular. Sí. Creo que ahora tenemos por ahí ya en pantalla una imagen que nos puede ilustrar un poquito y bueno, servir de apoyo también para quienes siguen nuestra transmisión a través de redes sociales, doctor. Sí, mire, aquí es la imagen de la formación de los congénitos endocárdicos, de la cruz del corazón. Sí, claro. Estamos hablando más o menos de la semana 5. Entonces, el corazón al principio es univentricular. Así es. Y uniatrial, ¿eh? Es unicavitario. Entonces, se van formando los septos. ¿Cómo se va a dividir el corazón en 4? El corazón termina formándose con 4 cavidades. Así es. 2 atrios, 2 ventrículos. Entonces, hay una formación que se llama cojinetes endocárdicos, que es un revestimiento precisamente de eso, de endocardio, que va cerrando. Esta es una imagen de lado, es una imagen sagital, esa es una imagen de frente, es una imagen coronal. Claro. Tenemos el cojinete posterior, lo estamos viendo aquí también, cómo va a ir cerrando. Va a ir cerrando la cruz del corazón. Claro. Y abajo, el septum ventricular y el septum muscular. Esta formación se une con el cojinete endocárdico, haciendo una cruz del corazón. ¿Okay? Esto es del septum atrial. Esta es otra formación. Cuando se llega aquí, se dice que el septum ventricular está completo. Claro. Bueno, cualquier defecto en esta área, cualquier huequito que no nos permita separar estas dos cavidades, nos va a dar la comunicación interventricular. Y es donde se van a dar estos problemas que mencionaba hace un momento. Es la más común a nivel mundial. Hay muchísimas otras malformaciones cardíacas. Sabe también del tubo, del troncocono, que nos va a dar los vasos de salida. Esto va a ser la aorta y la pulmonar. Claro. Es un mismo vaso al principio y se va a aceptar, se va a dividir para formar los dos tractos de salida, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo,
formando aorta y pulmonar. Claro. También cuando hay una alteración a este nivel, ¿sí? Puede haber pues malformaciones cardíacas, llámese transposición de grandes arterias, que Sí, es algo claro. serio, Sí, claro. en donde los vasos, en lugar de salir cada uno de su respectivo ventrículo, salen al revés. Sí. Hay una que se llama doble vía de salida del ventrículo derecho, que esto se desplaza, tiene una dextrorrotación y los dos vasos salen de esta cavidad en lugar de una y una. Claro. El tronco arterioso común, que es una sola válvula atrioventricular, ventrículo arterial, una sola válvula, de donde salen las dos circulaciones, la Sí. aórtica y la pulmonar. Y bueno, la atresia pulmonar, la tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía congénita cianógena Claro. más común, porque estamos hablando de la comunicación interventricular, esa no nos pone al niño morado. Es decir, el niño que se pone moradito cuando respira o en todo Cuando momento, llora, o cuando está hace un todo el esfuerzo. tiempo morado, Ajá. Esas son cardiopatías, son cianógenas. Sí, sí, es sí. otro tipo de estudio, porque esas casi no nos van a dar insuficiencia cardíaca, esas nos van a dar cianosis. Claro. Es Y una el falta soplo de adecuada característico, oxigenación. de adecuada oxigenación. Ok. Claro que sí, porque hay un intercambio a nivel ventricular, un cortocircuito que nos lleva sangre venosa Y arteria. hacia la aorta, claro. Se Entonces, mezcla. esa es la- esa- Entonces, hacia el cuerpo está llegando sangre que no se ha oxigenado adecuadamente por los cortocircuitos y las malformaciones que hay adentro del corazón. Y el problema, doctor, es que, digo, es impresionante, apasionante conocer mucho de esto. De hecho, a propósito, justo se preparó esta placa, esta diapositiva, pues, para que pudiera nuestro invitado darles un poquito más la idea de cómo es este problema de las malformaciones, de los trastornos que hay, inclusive esta situación con los vasos que conocemos todos, aorta y la arteria pulmonar y todo lo que esto genera, pero que bueno, tienen muchísimo de interés con respecto a estos problemas. Y en parte esto también, doctor, nos permite entender qué signos o síntomas, ¿no?, de alguna manera va a presentar ese niño. Como bien lo decía hace un momento, se pone cianótico, moradito, Sí, cuando sí. dicen es que el niño llora o hace un esfuerzo y se pone morado, sóplale o hazle algo porque finalmente necesita que se oxigene, ¿no? Es el otro problema. Y bueno, esta diapositiva también creo que nos habla de otro problema, doctor. Sí, esta es la tetralogía de Fallot, lo que ya habíamos visto. Sí. Es una comunicación interventricular que el septum, que el que habíamos comentado, no logra cerrarse por completo, están comunicados los dos ventrículos, pero la aorta, en lugar de salir del ventrículo izquierdo, está cabalgando el septum. Sí. Esto dextrorrota, gira a la derecha, dejando el infundíbulo o el tracto de salida del ventrículo derecho muy pequeñito, haciendo que la pulmonar no se desarrolle adecuadamente, generando una estenosis subpulmonar. Sí, claro. Y esto hace que los dios estén morados. También. Y es quirúrgica. De hecho, casi todas son quirúrgicas. En la cardiología pediátrica, la resolución de las patologías son quirúrgicas. Es decir, son niños que necesariamente en algún momento Hay que operar. requieren algún tipo de intervención, obviamente siempre lo hemos dicho, en manos expertas en todos los aspectos relacionados con esto. Pero bueno, doctor, debo aprovechar porque comentábamos en el corte, más que sorpresivo, hay muchísimas personas que están en este momento pues enviando saludos y felicitaciones. Quiero aprovechar para agradecerles a todos quienes están en línea y aprovechar para leerle alguno de estos saludos y felicitaciones. De hecho, lo felicitan Osvaldo del Rosario, él es un periodista también, hasta donde tengo conocimiento, bueno, él trabaja para La Jornada, conectado con nosotros, siguiendo nuestra transmisión. También, bueno, una felicitación para nuestra amiga Fanny Castro, también para la señorita Claudia Robles, dice ella, excelente programa, está justamente conectada y dice en el comentario Tulix de el mejor para hablar de este tema, felicidades. Okay. O sea, Gracias. digo, yo creo que por algo también lo trajimos invitado a nuestro programa aquí al doctor Saúl, que eso es lo importante en ese sentido. Raúl López también dice saludos, felicidades. Antonio Martínez, saludos, buen equipo, igual dice éxito Raúl López. Luis Benítez Valencia
decíamos en el corte que, bueno, pues un gran amigo personal y creo que también de aquí de nuestro invitado. Él dice, saludos al doctor Saúl y bueno, dos grandes amigos. Muchas gracias, Luis, te apreciamos que nos sigas cada semana como hasta este momento en nuestro programa. También Liliana Iracema, ella dice, muy buen tema, como siempre en el programa de especialistas médicos. Saludos al doctor Aguirre y también al médico invitado, muchas gracias. Armando Rodríguez, nuevamente como cada semana un excelente programa, felicidades a todos. Juan Francisco Guatemala Lima, excelente programa. Marilu Tello Pérez, también nuestra amiga y colaboradora de este programa en redes sociales, muchas gracias Marilu. Kaoli Reyes dice, felicidades al programa, un tema bastante importante, saludos al doctor Saúl José y al doctor Aguirre. Amanda Campos también está con nosotros siguiendo, dice ella, felicidades al cardiólogo Saúl José Cárdenas de Cadenas y al doctor Aguirre, muchas gracias. También hacia Mar, muy bien por el cardiólogo pediatra Saúl Cadenas, muy claro y entendible, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Bueno, doctor, yo creo que esta parte es muy importante en todo lo que implica y daremos todavía seguimiento puntual a sus saludos y felicitaciones, pero bueno, nosotros tenemos que continuar esta charla porque de verdad que sí, hay situaciones muy importantes que tenemos que agotar dentro de esta plática, como son precisamente, doctor, los principales signos y síntomas. Creo que lo decíamos hace un momento, relacionado con el tipo de enfermedad. Ya decía usted, unas que ponen moradito, y creo que la mayoría, ¿no? O de las más frecuentes, son las que ponen así moraditos. No, las más frecuentes son las que son cianógenas, las que no se ponen morado los niños. Y que no se pueden detectar de momento. No se puede detectar de momento. O sea, esa también es una pregunta muy importante porque el signo más importante o por el que más nos refieren pediatras a la consulta de cardiología es un soplo, ¿no? Es el signo primordial. Sí, claro, doctor. Los médicos pediatras en sus revisiones, pues a los niños que van a control de niño sano o por alguna otra patología, enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, etcétera, hacen su revisión, su exploración física del pecho y a la hora de la auscultación encuentran un soplo cardíaco. Ese es el motivo por el que nos lo refieren. Claro. Entonces es cuando nosotros investigamos mediante, bueno, también la clínica, hacemos estudio de ecocardiograma. Exactamente. ¿A qué se debe el soplo? Y bueno, llegamos a la conclusión, bueno, hay diferentes tipos de patología que nos generan soplo. Entre ellas es la tetralogía de Fallot, la comunicación interventricular, el conducto arterioso. Doctor, yo aquí quiero interrumpirlo porque algo que también me llama la atención en lo personal, pero que quisiera que la gente del auditorio en este momento tuviera esa idea. ¿Por qué finalmente se escucha ese soplo cuando se hace la revisión de los bebitos? Y después le haré otra pregunta que tiene alguna relación también con esto, pero ¿cuál es la dinámica en la cuestión del corazón, por lo cual de pronto se oye un soplo, pues, que dicen, tiene un soplo el niño y hay que ver al cardiólogo porque tiene este problema? Perfecto. ¿Qué pasa dentro del corazón? No sé si podemos poner la primera diapositiva. A ver, vamos a ver, ahí está. O una donde se vea, la anterior, una donde se vea el corazón ya formado, por favor. Sí, la que sigue. Vamos a ver, tenemos ahí una. Ese que se ve del otro lado. Bueno, la anterior. Sí. Ponemos la anterior. Eso. Esta es una imagen de ecocardiograma. Sí. Ok. Aquí tenemos, aquí me lo refiere la diapositiva, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, atrio derecho y atrio izquierdo. Claro. Ok. La cardiopatía congénita más frecuente, comunicación interventricular. Hay un hueco aquí. ¿Por qué se escucha un soplo? Muy bien. El ventrículo izquierdo está diseñado para mandar la circulación sistémica, para tener una presión sistémica. La presión que nosotros nos tomamos en el brazo cuando vamos al chequeo, la presión de arriba, la presión sistólica, la alta, que en un adulto promedio 70 kilos, ¿verdad? De 1,70 de estatura, debe estar sobre 110. Vamos a poner 110, 115. Bueno, esa es la sistólica. La presión sistólica que nosotros nos tomamos en el brazo viene directamente del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo maneja la presión sistólica. La fuerza. Con la que manda la sangre a todo el cuerpo. Ok. El ventrículo derecho mantiene la presión sistólica, pero pulmonar, no la del cuerpo. Es la que va hacia los pulmones. Bueno, en una situación ideal, la presión pulmonar es 6 veces menor que la presión sistémica. Es decir, que si tenemos 120 milímetros de mercurio, tenemos 20 milímetros de mercurio pulmonar. Para el flujo pulmonar, claro. Hay una diferencia de presión de 100 milímetros de mercurio. Claro. Entre las dos. Sí, sí. Si hay un hueco aquí,
Entonces, el ventrículo izquierdo, antes de mandar la sangre hacia la aorta, la va a empezar a desviar hacia el lugar donde le genera menos presión. Claro. La va a empezar a desviar hacia el ventrículo derecho. Con 100 milímetros de mercurio de presión. O sea, hace una fuerza de una turbina, pues. Exacto. Entonces, cualquier gradiente de presión, cualquier diferencial de presión mayor de 30 milímetros de mercurio es audible a la exploración física, a la auscultación. Claro. Entonces, si nosotros podemos auscultar un soplo, es porque hay un gradiente de presión, por lo menos, de 30 milímetros de mercurio. Y eso nos lo dan los huecos a este nivel, sí, o las enfermedades valvulares. Ya que también hablamos de patología valvular, claro. También hay patología valvular congénita. Sí, por supuesto. Las alteraciones valvulares, las insuficiencias en las válvulas atrioventriculares o las estenosis de las válvulas sigmoideas, de la pulmonar o de la aorta, también nos genera esa presión porque la válvula no abre adecuadamente, hace como una especie de domito, sí, claro. Como si le pusiéramos el dedo a una manguera. Exacto. Manda la presión. Claro. Si lo escuchamos más de 30 milímetros de mercurio, perdón, si lo escuchamos, tiene más de 30 milímetros de mercurio, es patológico. Claro. Es decir, este es el motivo por el cual cuando se hace una revisión se llega a auscultar o a escuchar un soplo en el corazón. Desde el punto de vista, doctor, de lo que un padre, una madre pueden percibir cuando ese niño llega a tener un problema de este tipo, un soplo cardíaco por esta comunicación, ¿existe algún signo que oriente a los padres para identificar y decir, lo llevo con el pediatra o lo llevo directamente con el cardiólogo, o estos soplos pasan inadvertidos, doctor? Bueno, dependiendo también el tamaño del hueco. Sí. Eso nos va a dar la clase funcional del bebé. Claro. Que como en adultos también nosotros en pediatría tenemos nuestra escala de determinación de clase funcional. Sí. Y lo determinamos cómo el bebé actúa cuando come. Eso. Si se fatiga la alimentación, si empieza a sudar a la alimentación, o si tiene falla de medro. O sea, que no esté creciendo adecuadamente, que no esté ganando peso. Eso. Y eso lo detecta siempre el pediatra. El pediatra es nuestro enclave con el paciente. Sí, claro. Es muy difícil que un paciente nos llegue directo a cardiología pediátrica. El 98% de los casos están referidos por el pediatra porque escucha algo que no le agrade en el corazón y en la revisión física ve que no está ganando peso. Sí. Se cansa para comer. Suda para comer o se pone morado. Entonces es cuando lo refiere. Ahora, los papás, en ese tipo de enfermedades donde hay un hueco por diferente tipo de presión, no se va a escuchar el soplo los primeros días de vida. Okay. No se va a escuchar porque las presiones de los dos ventrículos están igualadas. Sí, claro. Cuando nacen. Sí. Tiene que esperar que la presión de los pulmones baje para que haya ese cambio, ese diferencial de presión. ¿Y será posterior más o a menos cierto a los tiempo? 2-3 meses? Eso es, ok. Por eso cuando llegan los papás referidos, es que cuando nació no le escucharon el soplo los pediatras. No se va a escuchar. No fue error del médico. No fue error del médico. Es una situación fisiológica. Así es. Del crecimiento o desarrollo del bebé durante los primeros meses de vida. Pues esto es algo muy importante y yo creo que vuelvo a insistir, doctor Saúl, relacionado con un tema de verdad muy valioso para todo nuestro auditorio, para todos los que estamos pues inmersos en la salud, porque al final de todo esto se aprende y sobre todo considero que es algo muy importante y valioso saber en qué momento justamente tengo que acudir para una revisión. Tenemos nosotros que hacer una segunda pausa, miren que no quisiera, pero nos la están ya marcando por aquí la producción. Vamos a regresar en breve con todos ustedes, porque la parte más importante está por venir prácticamente ya para el cierre de nuestro programa. No se vaya, estamos de regreso. Estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y esta noche estoy charlando con el doctor Saúl José Cadenas Vicarte, especialista en cardiología pediátrica, todo lo relacionado con las malformaciones congénitas del corazón en los niños. Lógicamente un tema muy interesante, muy apasionante. Realmente el tiempo se nos ha ido muy rápido, sobre todo con la explicación tan, diré yo, pues no tan, sino una explicación magistral respecto a
cómo entender muchos de los factores, doctor, que en ocasiones son difíciles, sobre todo, no hablemos como convencionalmente se llama de padres primerizos, sino de padres con algo de inexperiencia, pero yo digo que en la medicina es difícil de momento saber entender en qué circunstancia a mi hijo lo tengo que llevar, sino a los chequeos periódicos con el pediatra. Y bueno, ya lo que decíamos en el corte dependerá propiamente de esa pericia de los médicos, del especialista, para detectar también estas situaciones, y lógicamente en qué momento no se puede detectar esto, que ya lo decíamos también, y que no es por una falta, pues obviamente, de profesionalismo, sí, claro, del médico que lo está revisando. No sin antes, doctor, darle lectura, porque seguramente están muy pendientes de nuestro programa. A Pilar Ortega, ella dice: excelente programa, saludos al doctor Cadenas. También el doctor Javier Michel, él saluda al doctor Cadena y también dice: excelente programa. Muchas gracias, doctor Michel, gracias por estar con nosotros esta noche, en donde tenemos de verdad muchísimos saludos y felicitaciones. También María Fernández Hernández, saludos al cardiólogo pediatra. A ver, permítame por favor, beso, gracias por su programa. Bueno, okay, muchas gracias. Marilu Tello Pérez, un saludo al doctor Saúl Cadenas Vicarte, un excelente especialista, la doctora Marilu Tello Pérez. Marta Herrero Cao, felicidades al programa, al doctor Cadenas, excelente programa y tema, gracias por tan valiosa información, muchísimas gracias, saludos cordiales. También mandan a la doctora Bello, muchas gracias. Ángeles Magali, saludos y muy buen tema. Josefina García, ella es radióloga, nuestra compañera de ahí de la clínica 11 del hospital del Seguro Social. Ella dice: excelente invitado, doctor Saúl Cadenas, cardiólogo pediatra, sus ponencias siempre enriquecedoras. Muchas gracias, doctora Josefina. Ella, bueno, pues efectivamente muy pendiente también del programa. Y Ricardo Valadez, excelente tema, saludos, doctor Aguirre. Muchas gracias, Richard, por estar siguiendo nuestra transmisión. Tenemos muchos saludos por el lado también del otro chat, pero doctor, tenemos también que agotar esta charla porque de verdad que les tengo que apreciar todo el tiempo que le dedican a enviarnos saludos y felicitaciones. Vamos a darles lectura en un momentito. Decíamos, doctor, que todo esto, obviamente, que implica el hecho de identificar estas enfermedades es muy importante. Ya lo dijo usted hace un momento. El momento para hacer un diagnóstico, obviamente, el pediatra lo refiere porque escucha un soplo, porque el niño se pone moradito, porque a lo mejor se fatiga, se cansa, muchas cosas. ¿De qué se vale el cardiólogo pediatra? Además de la exploración física, de una historia clínica, para hacer un buen diagnóstico, doctor, determinar que hay este tipo de problemas en el corazoncito de un niño, de un bebé, y tomar una decisión, como lo decía hace un momento, de una cirugía, que invariablemente todos terminan ahí. Sí, claro. ¿Qué medios tiene el cardiólogo pediatra para hacer estos diagnósticos, doctor? Bueno, contamos con los estudios de imagen, sí, radiografía del pecho. Con la radiografía de tórax podemos identificar algunas estructuras. El electrocardiograma, que es la determinación eléctrica, los voltajes eléctricos, sí, claro, que genera el corazón, también nos puede ayudar para saber si hay algún crecimiento de cavidades, si hay algún tipo de arritmia, si hay retraso en los impulsos eléctricos, claro, que nos puede ayudar si hay sobrecarga de líquidos, hay sobrecarga de flujo en algunas cavidades. Es muy difícil que haya lesión miocárdica, los niños no se infartan a diferencia de los adultos. Exacto. Pero el específico, y cuando nos da el diagnóstico, yo creo que en un 90-95% es el ultrasonido de corazón. Es el ecocardiograma, que se utiliza con el método de 2D, de 2 dimensiones, con Doppler continuo, Doppler pulsado y Doppler color. Claro. Con eso podemos llegar al diagnóstico de casi todas las enfermedades cardíacas, con excepción bueno, los expertos sí lo pueden hacer, pero si no, nos basamos también en tomografía, angiotomografía de corazón, okay, sí, o angioresonancia, y el cateterismo cardíaco. También es muy importante. A diferencia del cateterismo cardíaco de cardiología en adultos, que se utiliza básicamente con fines coronarios, sí, en la cardiología pediátrica lo utilizamos para medir presiones pulmonares, para medir presiones sistémicas, sí, para ver regresos sistémicos, porque a veces lo que está mal formado son las venas que regresan al corazón.
Entonces lo podemos sospechar y ver con eco, y ya con cateterismo lo confirmamos. Y para tener correcciones y cirugías paliativas para ventrículos únicos es necesario tomar la presión pulmonar. Sí. Es decir, se vale de métodos que de alguna manera, en alguna ocasión, sí son invasivos. Sí, métodos invasivos. La gran mayoría son pues externos, no invasivos, o háblese indoloros para el bebé. Así es. Porque además de todo, estamos escuchando todo esto relacionado con los métodos diagnósticos, pero muchas de las personas que están siguiendo nuestro programa no se imaginan, por ejemplo, a un bebito prematuro que está completando 1 mes, 2 meses de vida fuera del útero, y que son bebitos chiquitos, de bajo peso, y en donde esa arte, el arte pues del pediatra, del cardiólogo como tal en este caso, para poder llegar a un diagnóstico, pues en un corazón que de qué tamaño es, pues, ¿no? Porque esa es la otra situación, es un corazón tan pequeñito que pudiera incluso decir, bueno, tal vez, mi área es otra, pero no tendría yo esa meticulosidad pues para hacerlo, ¿no? Yo creo que es ya la vocación y obviamente el factor profesional que genera poder concluir una enfermedad que, bueno, para el bebé o para el niño y para los padres y la familia llegan a ser devastadoras. Sí, cuando por estas supuesto. cosas no se resuelven de manera, pues, diríamos, curativa o benéfica, ¿no? Sí. O sea, tenemos muchas cosas que juegan a veces en contra, y creo que la gran mayoría es el grado de avance o lo agresivo que puede hacer esta enfermedad para los niños, y obviamente el soporte vital que cada niño ya trae al momento de nacer, ¿no? O sea, muchas cosas que, vean ustedes, son importantes y que sí me sorprendo, y yo aprendo todas las semanas con especialistas así como nuestro invitado de esta noche. Pero, doctor, la otra parte que muchos seguramente se están preguntando, y solo cuando nace el bebé es cuando puedo hacer el diagnóstico, o el médico puede hacer el diagnóstico, o existen ya métodos que desde antes de nacer, y lo digo por las señoras que en este momento tienen un embarazo o que están próximas a tener a su bebé, pueden hacerse los diagnósticos desde antes, pues, durante el embarazo, cuándo acudir o cómo hacerlo de esta manera, doctor. Pues mire, el control del embarazo incluye en la semana 20 Sí. un eco, un ultrasonido estructural. Claro. Casi siempre se recomienda, y la mayoría de las pacientitas que llevan control privado se hace. A nivel institucional se está convenciendo para empezar a hacer estos estudios. Claro. En la semana 20 se hace un estudio de la cabeza del feto, ¿verdad? Del abdomen, que no tenga alguna malformación de tubo neural, que no tenga malformaciones intracraneanas, que no tenga alteraciones renales, y uno de esos estudios incluye una búsqueda intencionada de cardiopatías congénitas. Claro. Cuando el perinatólogo o el ginecólogo encuentra algo que le llama la atención o sospecha de una cardiopatía congénita y él la puede concluir, entonces se le recomienda a la mamá el lugar idóneo para que nazca su bebé, si es que pudiese ocupar o no una cirugía a corto plazo, recién naciendo o en los primeros días de vida. Claro. Si no concluye, pero sospecha de una cardiopatía congénita, entonces nos puede mandar el paciente para hacer un eco fetal ya dirigido completamente al corazón. Claro. Durante la semana 20 es donde se ve muy bien, o tiene la mejor ventana. Sí. Hasta la semana 25, 30 podemos verlo bien. Después ya se ve muy borroso. Pero Entonces, sí hay una manera de exacto, verlo antes de tiempo. Claro, y poder determinarlo, y es parte ya de ese seguimiento, Claro. que, como dice usted, idealmente serían todos, tanto a nivel institucional o instituciones de salud pública como de salud nivel privada, poder llevar a cabo este seguimiento. De hecho, hay alguna manera en las cardiopatías donde hay una obstrucción del flujo sistémico, donde hay una estenosis aórtica, donde hay un ventrículo izquierdo hipoplásico, donde hay una estenosis subvalvular o supravalvular, ya hay manera de hacer cirugía in útero. Eso. Lo está haciendo un doctor en Querétaro. Eso, o sea, en México ya hay puede cirugía. resolver un problema. Y doctor, hablando de esto, porque lo iba yo a preguntar, a lo mejor parte del el mismo proceso, riesgos de hacerlo in útero y riesgos de hacerlo cuando el bebé ya nació, ¿es menos riesgoso, más riesgoso? Es igual de riesgoso. Es decir, es un procedimiento que se puede hacer, y vea qué tan importante por eso es. Es que el problema es que la cirugía de corazón correctiva es a corazón abierto. O sea, hay que abrir el corazón, hay que parar el corazón para poder abrirlo. Claro. Y el hecho de meter un pacientito de 3 kilos a una bomba de circulación extracorpórea es lo que nos delimita el pronóstico posterior. Sí, claro. Sí, no nada más es la cirugía. No nada más la cirugía, es el manejo de terapia intensiva después.
De hecho, allá iba yo, doctor, cuando también nos estamos adelantando, pero mire, qué bueno porque va a haber tiempo. Hay personas que nos están viendo justamente desde Estados Unidos, les mandamos muchos saludos. Ahorita vamos a leer su comentario. ¿Cuántas personas, cuando se trata de hacer una corrección de una malformación en corazón, participan? Hablo de equipo médico multidisciplinario. Completamente multidisciplinario. El pediatra que hace el diagnóstico, sí, claro, sospecha de la cardiopatía congénita. El diagnóstico se hace por parte de cardiología pediátrica. Claro. Si el diagnóstico es nada más con estudios de eco, sin necesidad de un cateterismo, sí, entonces el cardiólogo pediatra sin valoración por el hemodinamista, que también es cardiólogo pediatra con una alta especialidad en hemodinamia, claro, se la presenta al cirujano. Esto es muy importante, todas las cirugías de corazón van a sesión médico-quirúrgica, todas. Entonces, ya que se presenta con el cirujano, viene la hora de la verdad, ¿no? Ahora sí vamos a corregir la cardiopatía congénita. Todo lo que implica. En la sesión se decide qué le vamos a hacer. Entonces tiene que estar de acuerdo el cirujano con el cardiólogo pediatra y son muchos cirujanos y muchos cardiólogos pediatras. Entonces se llega a un acuerdo. Sí. Ya que se decide, entra a quirófano. Está el anestesiólogo, que es un anestesiólogo cardiovascular en congénitos. El personal de enfermería, ¿no? Instrumentista, personal circulante, el perfusionista, es otro profesional de la salud que se va a encargar de que el corazón del paciente pueda estar detenido durante la cirugía. Es el que se va a encargar de perfundir mediante una bomba, hacer que esa bomba funcione como su corazón, claro, durante la cirugía. ¿Qué puede durar, doctor? Más o menos una cirugía exitosa sin que haya mucha repercusión, entre 180 minutos más o menos. 3 horas. Unas 3 horas, ya con el corazón detenido. Con un bebito de 3 kilos. Con un bebito de 3 kilos. Ahora sí, como dicen, adaptado a una bomba de perfusión, con un equipo multidisciplinario. Claro que también entra el nutriólogo, por ejemplo, por que es que tiene que, antes de que entre a cirugía, el que va a hacer que no nos baje de peso, entra el dentista, el estomatólogo, porque claro, no puede entrar un niño con caries a cirugía, porque es un riesgo de endocarditis, claro, muy alto. Claro. Entra el intensivista. ¿Quién va a recibir al niño después de la cirugía? En la terapia intensiva. En la terapia intensiva. Neonatal seguramente. La neonatal, el neonatólogo, o si no, si es un niño de 3-4 meses, el intensivista pediatra. Pediátrico, sí, claro. O sea, es un equipo de verdad mayor cuando hablamos de salvarle la vida a un pequeñito, de hacer una labor que no nada más implica el hecho de preservar, sino de hacer un trabajo de excelencia. Y doctor, este equipo se cuenta aquí en Jalapa, se tiene, diríamos, un equipo conformado, porque seguramente es de las dudas que también debe tener nuestro auditorio en este momento. Tiene un equipo el CAE. Exacto. En el CAE están haciendo cirugía de corazón. Es. No cirugía de muy complejos, pero parece que CIB y PCA sí se está operando. La UMAE de Veracruz sí tiene el equipo completo. El Seguro Social en Veracruz, todos los pacientes del IMSS de aquí que ocupan cirugía de corazón, sí, se mandan a Veracruz y ahí sí se están operando. Claro. Doctor, una cirugía, como bien lo mencionó hace un momento, que es exitosa y que lógicamente no tiene ningún otro tipo de complicación, ¿en qué porcentaje promedio hablamos de un pronóstico, pues, para toda la vida favorable, doctor? Si logra salir de terapia intensiva sin ningún defecto residual, que haya quedado perfectamente bien la cirugía, tiene una esperanza de vida como una persona sana. Completamente. Es decir, a lo mejor el temor inicial de los padres, de la propia familia, y bueno, esto no nada más digo de los padres, sino del equipo médico, es alguna situación de complicación, que lógicamente, creo yo, no todo el tiempo puede percibirse que puede ocurrir, sino de acuerdo a las condiciones, pero que después de una cirugía puede ser efectivamente una persona normal, va a jugar fútbol ese niño, ¿sí?, va a hacer una vida de un niño que nació sin ningún problema a nivel de su corazoncito. Pues mire, qué importante toda esta información. Yo digo que es apasionante este campo, doctor, de la cardiología pediátrica. A lo mejor me lo diga en el momento de la cirugía no tan apasionante, sino de verdad creo que se llega a sufrir junto con toda la familia esa sensación, esa adrenalina, pues, que en un momento determinado implica tener esa
esa responsabilidad también como médicos. Pues creo que es muy importante y muy valiosa toda la información que nuestro invitado de esta noche nos ha dado, pero quiero aprovechar también para agradecerles y darle lectura a los últimos saludos. Estamos cerrando nuestro programa de esta noche. A Rosario Acosta, ella saluda desde Houston, Texas, muchas gracias por estar siguiendo nuestra transmisión. A Pablo Cadenas Vicarte, me suena, debe ser seguramente mi hermano, familiar, ¿verdad? Eso es todo, hermano, él dice perfectamente, hablando de tu gran labor, éxito siempre y que sigan existiendo estos espacios para informar a la sociedad. Felicidades a los dos, pues muchas gracias y un caluroso abrazo de verdad desde este estudio de Revista Sin Recreo. También Emma Ruiz, muchas felicidades al equipo, al doctor Exponente. Es maravilloso escuchar todo lo que implica una cirugía, pues es que precisamente más que hacerlo por eso, es que esa labor hay que darla a conocer, y máxime que en este estado y en esta ciudad se cuenta con gente preparada que está justamente presta para cuando se le llega a requerir y a necesitar. Tenemos también saludos, doctor, por la otra vía. Saluda la señora Lucy, el señor Sergio Rodríguez, el doctor Héctor Landa, don Héctor Landa Olivares, Violeta Hernández Martínez, el doctor Luis Benítez, que ya lo saludamos, Laura Bello. Muchos saludos también del doctor radiólogo Adrián López, de la doctora Minerva, el psicólogo Carlos Castro Batista, el ingeniero Felipe Gamboa, el ingeniero Miguel Victoria, el doctor Modesto. Y bueno, me han de ver que hago un poquito de lado la cabeza, pero bueno, los mensajes nos entran aquí de verdad como se puede, ya dada la situación, pero bueno, la verdad es muy satisfactorio leer tantísimos comentarios, tantísimas participaciones de todos ustedes. Yo la verdad me pasaría leyendo todos los saludos. El doctor Cristales, que precisamente está allá en el Centro de Alta Especialidad, anestesiólogo y ahora parte del Comité de Bioética de ahí del Centro de Alta Especialidad. La señora María Luisa de Banderilla, Veracruz, la enfermera Verónica, que nos está siguiendo desde Cancún, Quintana Roo, muchas gracias. A la maestra Xochitl del puerto de Veracruz, la estilista Oralia, el doctor Primitivo Torres, al señor Francisco Gil Morales, a la doctora Ana Rosa Ramírez y bueno, a muchísimas personas. Y bueno, doctor, tenemos un tiempecito, si producción me lo permite, vamos a darle lectura. Dice aquí, ¿qué probabilidad hay que un menor hijo de padres fumadores padezca un mal cardíaco? Dentro de esos factores de riesgo, doctor. No hay factor de riesgo. Hay factor de riesgo para que nazca bajo de peso. Eso es, pero no para una cardiopatía. Eso es. El doctor Gómez Cruz, endocrinólogo, seguramente conocido por usted, también felicita al doctor invitado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de verdad al doctor también Raigán Jafet Martínez Portilla. Él nos ve desde España. Muchísimas gracias y manda muchos saludos para nuestro invitado. Y bueno, pues doctor Saúl José Cadenas Vicarte, especialista en cardiología pediátrica. ¿En dónde lo pueden consultar, doctor? Un teléfono de contacto, una dirección de consultorio, sí, para que quienes están en este momento viendo nuestro programa sepan dónde irlo a ver. Estoy con el doctor Jorge Roldán en el consultorio 460 del Hospital Ángeles de Jalapa. El teléfono es 2281-410846. Es decir, tenemos aquí al invitado muy a la mano para quienes nos ven en la ciudad de Jalapa, en el puerto de Veracruz. Y bueno, de verdad que una persona que no necesariamente lo debo decir yo, con una amplia experiencia en el manejo de estos casos, y a quien le agradecemos esta noche por haber estado con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros vamos a presentar al invitado de la semana siguiente, por favor. Presenta el tema de la siguiente semana. El próximo viernes 22 de marzo, prácticamente ya terminando este mes, tendremos de invitado al doctor Miguel Ángel Franco Pita, quien es especialista en anestesiología y con quien estaré charlando precisamente de algunas complicaciones relacionadas con procedimientos durante la anestesia. De manera que no se pierda nuestra emisión de la próxima semana, que estará igual de interesante que todas nuestras emisiones, gracias a la preferencia de todos ustedes. Pues doctor Saúl José Cadenas Vicarte, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
de verdad Gracias. satisfecho y bueno, pues abierto a la invitación a que en otro momento nos pueda acompañar, Claro que seguramente sí. hablar de otro Cuando- tema sí. igual de interesante. Más de cardiopatías congénitas o de arritmias o valvulopatías, ¿sí? Claro, seguramente muchos temas por agotar y muchísimas gracias a todos quienes esta noche siguieron nuestra transmisión. Gracias por sus saludos, comentarios, felicitaciones y preguntas. Yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa. Recuerde usted, cuide su salud. Aquí le decimos cómo. Que tengan todos un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche por esta misma frecuencia en Revistas Sin Recreo o en Especialistas Médicos al cuidado de su salud. Excelente fin de semana. Muy buenas noches.